Muy buenas, bienvenidos al directo, ¿cómo estáis? Aquí mis datos, como siempre, dando aquí la cara. Bienvenidos al directo, ¿qué tal? Sin entradilla ya directo, portada y ¡pam! Aquí hablando y ya más integrado. Mira, o sea, llámame loco, pero he estado unos días como descolocado, ¿no? Después de la temporada, si dejo de hacer carreras, estaba como descolocado. Ayer hice vídeo, hoy vídeo, ya me estoy sintiendo un poco en la normalidad, en esa normalidad de llegar aquí a hacer vídeos cada día comentando la actualidad de MotoGP y conectando con vosotros porque sois los mejores, los mejores. Estáis aquí siempre los mejores en el chat y yo os lo agradezco. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida aquí a toda la people. P1 para Carlos Martínez. Poles, saludos Luis. Gracias Carlos Martínez. Saludos Carlos. No sé si eres uno que conozco, pero no, pero bueno, si no, Carlos Martínez, si no te conozco, pues me gustaría conocerte, encantado. Bienvenido al directo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pole, P2 y Fran24, vamos, Luis Grande. Gracias, Fran24. Gracias. Necesito ánimos. Vale, gracias, gracias. Y él, ¿qué tal? Grande, Luis. Bueno, todo grande, gracias, grande, otra vez grande. Gracias, gracias, él. Bienvenidos a este largo invierno antes del año decisivo 2025, en el que Jorge Martín quiere más Jorge Martín, a pesar de estar en Aprilia, y ahora lo vamos a comentar. Hola Harry Callahan, ¿qué tal? Buena tarde, muy buenas tardes a todos, buena tarde a tu Tom. Mosquito Killer, ¿qué tal? Muy buenas. Tomás Arroyo, muy buenas tardes. Luis y compañía. Daniel Vega, muy buenas, ¿qué tal? Orlando, Mariaca, vamos a por más. Jordi Bañolas, ¿qué tal Jordi? Hola moteros. Antonio, buenas tardes a todos. Veremos con qué nos sale Luis. Parece que Peco es el que vale para todo y Mar no vale para nada. Bueno. Qué exagerados, tío. ¿Cómo os ponéis, por un vídeo? Súper real el de ayer, O sea, mira, hoy vamos a hablar también de eso, Antonio. Vamos a hacer la resaca también de eso de ayer, ¿vale? Porque sabía que iba a tener menos. O sea, llevo una racha, tío, entre lo del hormiguero, lo de la Dana y alguna cosa que también con Manolo hemos comentado, sí, bueno, que comenta Manolo, de pérdida de followers, pero brutal, ¿sabes? Bueno, brutal, perdiendo followers. O sea, hay días que el canal, en vez de aumentar followers, pierde followers, ¿sabes? Y yo digo, joder, la peña. ¿Cómo se lo toma todo? Muy en serio, pero bueno, yo lo acepto, no pasa nada. El canal es para eso. Tened en cuenta que el canal es para hablar libres, siempre de todo. ¿Ok? Y ahora pondré muchos ejemplos en cosas que iremos comentando, ¿de acuerdo? Pero bueno, no me importa perder followers siempre que el discurso sea el correcto, ¿no? Siempre intentar llegar a lo correcto, al pensamiento correcto en todas las partes, sin ser arbitrario, sin ser sectario, intentarlo, ser siempre objetivo y correcto, caiga quien caiga, ¿de acuerdo? O sea, de un bando, de otro, de Peco, de Mar. Mira, es que ahora me dices lo de Peco, ¿no? Me lo decías Antonio, lo de Peco, y a mí me ha salido caro hablar de Peco, ¿vale? Me ha salido caro hablar de Peco. Yo tenía una buena relación con Ducati porque, joder, yo he defendido mucho a Peco. Pues tenía una buena relación. ¿Qué pasa? Que con lo de la Dana lo critiqué a Peco. Joder, me se lo caro, lo de Peco. Pero es una demostración de lo que decís, que no es cierto, porque con la Dana, luego lo comentaremos con Márquez, que también quiero hablar de un tema de Márquez, yo no estuve con Peco, ni lo estoy con Peco con lo que dijo. No estoy ni con Márquez ni con Peco. Y ya puede decir Peco misa. Y yo Peco lo respeto, lo admiro. Maverick Viñales tampoco ya, creo que, ¿sabes? Hemos cortado, ¿vale? No sé, pobre Maverick, mucho menos, que lo aprecio un montón, pero también en Maverick ha tenido puntos de decir, coño, con lo de Bezzecchi, tío, yo defendiendo a Bezzecchi, yo tengo que defender a Bezzecchi. Yo el día que se fue a Australia, no creo, no me acuerdo dónde fue, el día, no, Australia fue, cuando, en Sepang, no me acuerdo, tío, cuando se cruzó con Bezzecchi, que se cayó Bezzecchi, yo dije, bueno, no es culpa de Bezzecchi, tampoco quería señalar a Maverick, pero claro, te ponen entre la espalda y la pared. No, como Bezzecchi es un loco, si tú no te pones en esa postura ya no estás de parte de Maverick. No, tío. Fue un lance de carrera y yo creo que Maverick se cruzó, pero no es culpa de Maverick, ¿vale? Pero yo no cargué contra Bezzecchi porque creo que Bezzecchi era una víctima también. Una víctima de ese movimiento que hizo Maverick, que se cruzó la línea, le pilló el rebufo y le pilló desprevenido, ¿vale? Entonces, claro, igual ha sentado mal. Pero es que si yo creo que la razón la tiene uno u otro, independientemente si me guste o no, porque me da igual los pilotos de MotoGP, yo me mojo. Y con Peco, por ejemplo, en lo de la Dana,
no le di la razón a Peco, se equivocó para mí y lo sigo manteniendo, ¿vale? Ya hablaremos de eso, ¿no? Pero... y con Maverick igual, o sea que no es cierto eso, lo que pasa que lo que sí que es cierto es que muy pocas veces se equivoca Peco en las declaraciones. Entonces, claro, si él no se equivoca, ¿yo cómo lo voy a criticar? Y este año con Márquez tampoco he tenido la razón, Antonio, porque con Márquez hemos tenido un montón de feeling con Márquez. En el 98% de las cosas hemos tenido muy buen feeling con Márquez, en todo el año, ¿eh? Y no me digas que no, que en todo lo que ha dicho Márquez lo hemos apoyado, hemos estado siempre con el mismo discurso de Márquez. De hecho, ha tenido el discurso que tenía yo antes de la temporada, que va a trabajar, que se va a esforzar, que va a tener que cambiar de estilo, que va de trabajo, trabajo, trabajo. Ha repetido exactamente lo que yo dije en el análisis previo a la temporada. Hemos coincidido en todo con Márquez, casi todo. O sea que yo, este año poca cosa de Márquez. Pero ¿qué pasa? Que cuando Márquez habla de la evolución, joder, pues ahí sí que me veis, ¿vale? Entonces, no estoy de acuerdo con eso, pero os respeto la opinión, ¿de acuerdo? Bueno, me dejo ya de rollos, hija de rollos, es decir, me dejo yo de rollos. Y ojito a esto, chicos, ojito a esto. Bueno, hola chavales, ¿qué tal? Buenas, Luis, ¿qué tal, Vespanator? Muy buenas. Hola, Luis, me he comprado el mismo reloj que el tuyo. ¡Toma! Oye, estoy muy contento, ¿eh? A mí me lo regaló mi mujer, ¿eh? Que conste. Mi mujer me lo regaló. Y estoy muy contento, ¿eh? Así que me sabe mal no hacer deporte, porque esto es para hacer deporte, básicamente. Pero estoy muy contento, así que gracias por el mensaje, tío. Discrepar, no, a ver, que yo estoy muy contento, Antonio. O sea, no te vayas, no te vayas del canal, no te vayas otro del canal, ¿vale? No os vayáis del canal, ¿vale? Pero creo que en eso no tenéis razón, y creo que Alberto Barañano, que no está por aquí en el chat, siempre me defiende por eso, porque dice que yo defiendo a Marc muchas veces o la ataco dependiendo del motivo, ¿sabes? Y la gente se cree que voy siempre con Marc porque es Marc, le tengo manía y odio a Marc, no sé qué. Y no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero bueno, ya me conocéis muchos y sabéis que no es así. Bueno, ojito porque... ojo con esto. ¡Pam! KTM afronta un proceso de concurso de acreedores en Austria. Está a punto de entrar en concurso de acreedores. ¡Buah! Vaya mal rollo, vaya situación que se enfrenta KTM. Y esto es serio, ¿eh? Esto es serio. No tienen dinero, falta liquidez, han hecho pérdidas, acumularon pérdidas, les falta líquido y concurso de acreedores. Esto es muy grave, tío, muy grave. Hasta el punto, claro, nos preguntamos, claro, nosotros en MotoGP estamos en un canal de MotoGP, aquí pues habrá mucha gente preocupada por los puestos de trabajo, obviamente, lo primero es eso, obviamente, pero como es un canal de MotoGP, nosotros tenemos que hablar de cómo puede perjudicar eso a MotoGP. KTM ha hablado hace unos días diciendo que no va a afectar eso a nada, que KTM no espera un rescate de KTM, de Red Bull, a KTM, perdona, pero que ellos se lo van a cocinar y ellos solitos se lo van a afrontar. Si entran en concurso, están en venta, básicamente, y no sé si Red Bull será la marca que absorba eso o no, ya veremos, pero muy atentos a esto y a ver cómo lo desvinculan del equipo de MotoGP, porque el equipo de MotoGP, en principio, no tengo la confirmación, pero en principio es una empresa paralela, es una empresa, pues es una sociedad que está haciendo el MotoGP y punto. O sea, que allí se pueden quedar sin presupuesto, obviamente, pero si ya haga un sponsor o lo que sea, bueno, tienen Red Bull, ¿vale? Pero que la financiación del equipo de KTM, de MotoGP, quizá, no sabemos, recae el 80% en Red Bull y ahí estamos tranquilos. Esa empresa es paralela, esa empresa no va a pasar nada y de momento KTM, el equipo de MotoGP, seguirá trabajando. Y tú imagínate a las malas que viene una marca y lo compra, yo qué sé, Suzuki, me lo invento, ¿vale? Me lo invento. Pues quizá el año que viene irán pintadas de Suzuki las motos, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿vale? No tiene que por qué ser así, pero atentos a esto porque va a ser una situación complicada. Mira, yo KTM, lo que detecto, y lo hemos comentado, siempre habría hablando con una persona de paddock, que a veces la gente me llama, esto de tener un canal mola, ¿sabes? Porque mucha gente que le mola el canal y que está ahí dentro, a veces te llama y comenta cosas, y a mí me gusta que me llamen y me digan cosas, ¿no? A mí me gusta, por eso pongo el móvil, para que me llamen alguno más, ¿vale? Siempre pongo mi móvil. Y coincidimos en eso, coincidimos en que KTM, la sensación
la sensación que ha dado siempre KTM desde que está en MotoGP, para mí, ha sido dar palos de ciego, ¿no? O sea, querer ganar sí o sí, han llegado allí como diciendo, yo que voy a ganar porque soy KTM, punto. ¿Y qué vale ganar aquí, no? Un poco como el gran preicano este, ¿no? Que está en Moto2, que ha llegado aquí a ganar, a arrasar, a esa flipa. Ahora vais a saber cómo se llama un equipo de Moto2. Yo vengo de no sé dónde, pero ahora vais a flipar cómo se llama un equipo Moto2, ¿no? Esa es la sensación que va a mí con KTM, que ha llegado aquí, del enduro, de hecho, yo aquí voy a ganar. Honda es una mierda, o sea, aquí voy a ganar yo. Y me flipa, en parte, que esto me sirva para destacar lo de Honda o Suzuki. ¿Por qué? Porque esa crítica que os estaba diciendo va en la línea de la desesperación por ganar. ¿Qué hace falta? Otro motor, otra moto, otro chasis, vaga, otro piloto, otro técnico. Fichando técnicos, los que vienen de aquí, los que van de allá, a pilotos, a gente de Honda al principio, ahora gente de Ducati. O sea, lo que haga falta, sin una línea sin un proyecto concreto propio, una ADN de marca, ¿sabes? Siempre copiando, ¿sabes? Copiando a esto, copiando al otro, y gastando. Ahora 4 motos oficiales, queremos 6 motos, lo que haga falta. Y luego esas cosas pasan factura. Y lo digo porque en Honda, la gente, Honda se va del Mundial. O sea, la de veces que hemos oído que Honda se va del Mundial y tal, y Honda podía comprar el Mundial, básicamente, ¿no? Y podía comprar KTM, o sea, pues mira, Honda podía comprar KTM, o sea, ojo que no compre Honda KTM, ¿sabes? Pero me mola porque Honda está ahí, va a estar ahí. Si se van es porque van sobrados, y esto no me gusta y me piro. Como dice Suzuki, que por cierto, Suzuki quiere volver, que hoy estaba hablando con Roberto Montijo, por privado, que ahora hablamos mucho por privado con Roberto, estamos siempre ahí mirándonos cosillas, ¿no? En plan información, y me decía Roberto, muy acertado, tío, lo de las 8 Ducatis, ¿no? Que al final las plazas de Ducati eran para Ducati, y Suzuki, al final, cuando se vio que las 8 motos, ¿no?, daban un plus para el setup, para evolucionar, para los neumáticos, sobre todo para los neumáticos para mí, pues Suzuki dijo, quiero 2 motos más. No, 2 motos no, 8 para él y 2 para ti. Si no te gusta te vas, pues me voy. Que no sé si será eso exactamente, pero sí que es cierto que Suzuki fue una espantada, fue una pataleta, no fue nada de eso que decía la CAB, esas historias que decía mi amigo Dieguito, con todo el cariño, Diego, no era eso, ¿vale? Era que estaba hasta los cojones, básicamente, y al final la mejor excusa es el cambio climático y todas esas cosas, ¿no? Y ya está, pues esa fue la excusa, pero se fue porque estaban hasta los cojones de que Dorna no repartirse mejor las plazas, los reglamentos y todas esas cosas, ¿vale? Yo lo enfoqué más en el reglamento, pero bueno, Roberto lo enfoca más, yo creo más correcto lo de Roberto que lo mío, con el tema de las cantidades de motos también, que puede ser algo cierto. Bueno, pues este KTM, en el borde del abismo, ahora mismo, después de la política, para mí, que no ha sido atractiva. No sé vosotros, ¿a qué os parece? No sé qué os parece la política de KTM. Y os lo pregunto porque una marca, la manera de trabajar que tiene es lo que difunde y lo que te enamora al cliente, ¿no? Al final, yo qué sé, Nike, la manera del logo, de la publicidad, cómo va a hacer el patrocinio, esas marcas a ti te llegan y te hacen que compres esa moto, en este caso una moto, ¿no? Claro, a mí me flipa Honda, ¿no? Hay gente ducatistas, yo soy hondero, ¿vale? A mí, en eso sí que no me oculto, no me gusta ningún piloto, o sea, no soy de ningún piloto, pero en Honda sí, soy hondero. Yo voy a comprarme una moto, me he comprado una Honda. Punto. A mí no vengas ni con Ducatis, ni con nada. Yo, una Honda, ya sabéis, Apple, Nike, Mercedes, que no llego, me he comprado un Volkswagen, pero porque no he podido un Mercedes. ¿Y la otra cuál es? Bueno, Honda, Apple, ya sabéis, ¿no? Mercedes y tal. Y las invitaciones, no. Entonces a mí KTM nunca me ha, ¿sabes? Nunca me ha enganchado. Y ni en off-road, ¿eh? En off-road, ni de coña. Yo cuando hacía Supermotor, yo vi una KTM, veía un hierraco, ¿sabes? Yo vi una Honda y decía, hostia, una Honda bien hecha, ¿sabes? Japonesa. Yo siempre he sido de Honda porque la política de la Honda, la manera de vender el producto, me ha llegado como ha llegado otras, ¿no? Entonces yo no sé KTM en el punto de velocidad, porque esto al final es para vender motos de carretera, tío.
Es que al final, coño, el escaparate es para vender motos de carretera. Yo no sé si a vosotros os ha molado la entrada de KTM en el Mundial, si ha hecho que en vez de compraros una Naked, yo qué sé, un supermoto de estas, una Ducati, os habéis comprado una KTM. Yo no sé si el trabajo que hace KTM, la manera esta, para mí, nefasta de gestión que hacen, ¿sabes? De gestión, ha fichado a este, ha fichado al otro, ha hecho a este, la política de fichajes que ha hecho, que ha sido, bueno, ha sido deprimente. Ahora porque está más o menos ahí. Pero la gestión de pilotos ha sido nefasta, ¿eh? Y los mensajes han dado una imagen, para mí, pésima, tío, pésima. Porque llevan ahí años gastando, cambiando de criterios. Ahora me copio de Honda, ahora me copio de KTM, ahora ficho a gente de Honda, ahora ficho a gente de Ducati, tío. Ay, perdón, de KTM Ducati. Y a mí eso no me gusta. A mí las marcas así que van porque tengo los cojones y quiero ganar el mundial, a mí no me atrae. A mí KTM no me atrae. Por mí, a mí me da igual que desaparezca, me sabe mal por la gente, ¿no? Pero a mí KTM me la repampinfla, básicamente. A mí Honda me preocuparía, Ducati, porque Ducati creo que lo está haciendo bien, ¿no? Suzuki me gustaba, Aprilia, me mola, Aprilia, pues una cosa que, bueno, una Aprilia, pues sí, pero KTM, en mi vida me compraría KTM, menos después de ver cómo gestionan el Mundial, ¿sabes? Y la moto, lo feas que son, además, porque la KTM, mira que sortera. Yo creo que al final, entre la evolución para que funcione, ¿no?, en lo efectivo y la estética, tiene que haber un equilibrio. Y yo creo que KTM, pues, esas cosas no las cuida y al final, si la gente no compra motos, pues es lo que hay, ¿vale? Así que nada, chicos, así está KTM, así están las cosas y esperemos que vaya un poquito mejor, ¿vale? Yo soy de los tuyos, Grupo Volkswagen y Honda. Toma ya, toma este rollo. La Ducati es genial, pero Honda tiene más historia, ¿vale? ¿Por qué en un coche Honda? Porque el coche Honda que me gusta lo hacen en América, tío. Mira, precisamente, Alfonso, me he comprado ¿sabes qué? Me he comprado un multivan. Bueno, me he comprado, es de empresa, ¿vale? No es de mío, ¿vale? Pero voy con un multivan de Volkswagen, el nuevo, es una pasada, ¿vale? Porque me gustaba el Mercedes, pues el Mercedes no llego. Valía un poco más, ¿no? Y el Honda americano este de monovolumen me flipa, tío. La versión americana del monovolumen. O sea, ahora mismo tú me dices el Honda, bueno, ahora no sé cómo es porque ya he perdido el contacto, pero el Honda monovolumen americano, versión americana, el mercado americano, mañana mismo te lo cambiaría por el Volkswagen. Mañana. Pero aquí no está, ¿sabes? Aquí no está. Entonces, como a mí me gustan los monovolumens y no hay, pero si estuviese el monovolumen aquí, ya te digo yo, ese aquí en Europa, que no me hubiese comprado el Volkswagen, ¿eh? Me hubiese comprado el Honda. Pero clarísimo, ¿eh? Ya te lo digo, ¿vale? Pero bueno, así está KTM y esperemos que tampoco haya arrepentimiento. Maverick, que no haya arrepentimiento. Maverick está contento porque la moto le va bien, pero ahora mismo, pues, el sueldo está más asegurado en Honda que KTM, ¿vale? Bueno, más cosillas. Ah, por cierto, he visto una cosita aquí en Twitter de un usuario muy guay que pone cosas muy guays. Es una variedad, ¿eh? Pero me ha parecido curioso. OVT, me ha parecido curioso. Esas serían las posiciones del top 10 si se contaran las carreras del sprint y de domingo por separado, ¿no? A mí no lo hago porque Pecco hubiese ganado en... No, solo con las carreras largas. No lo hago por eso, lo hago porque me ha parecido curioso, tío, que, joder, todo queda igual. A ver si lo he visto muy rápido, no me he dado cuenta. Martín quedaría primero, o sea, Pecco es el que cambiaría en las largas, pero Márquez hubiese quedado tercero, Bastianini hubiese quedado cuarto, Binder hubiese quedado quinto, sexto hubiese quedado Pedro, séptimo Viñales. Ah, no, también, vale, calla. Ah, no, calla. Hubiese sido... Ah, no, vale, lo he visto mal, perdón, lo he visto mal. Oye, pues mira, suerte que lo he dicho antes de empezar, ¿eh? Porque, como lo he visto... Ah, vale, porque ha puesto la posición al lado, vale. Hubiese quedado... A ver, vamos a repasarlo. Hubiese quedado primero en sprint y hubiese quedado segundo Jorge Martín en las largas, ¿vale? Pecco hubiese quedado segundo en los sprints y primero en las carreras largas. Bastianini tercero, perdón, Márquez igual, a Márquez le da igual, lo ha hecho todo igual, tercero y tercero para Márquez, tercero y tercero para Márquez, exacto. Bastianini hubiese quedado, esto está mal, ¿no? Ah, empatado a puntos, tercero empatado a puntos, o sea, cuarto, y... Bueno, Bastianini está igual, Márquez y Bastianini están igual, quinto Binder,
Y noveno. Ah, Binder en la sprint hubiese quedado noveno. Vale, Binder en la sprint hubiese también pillado bastante cacho. Mira, Binder y Pecco se hubiesen parecido bastante en las sprint, ¿vale? Porque Pecco pasaría de primero, vale, segundo Pecco, pero muchos puntos de diferencia con Jorge Martín. Bueno, Jorge Martín es una pasada, ¿eh? En la sprint, ¡buah! Arrasando, ¿eh? Vale, Binder, Pedro Acosta hubiese quedado quinto, se mantiene. Y sexto, 1, 2, 3, 4, 5, sexto, vale. Hubiese ganado posición, Pedro Acosta, Maverick séptimo y décimo en las largas. Hubiese perdido más en las largas. Maverick ha vivido más también de las sprint. Y ahí está Alex Márquez, décimo, noveno. Morbidelli sexto y onceavo. Hubiese quedado mejor en las sprints. Y también Di Giannantonio, buah, doceavo y séptimo. Bueno, me ha parecido curioso, pero me he equivocado en una cosa, pensaba que lo he visto mal, pero me ha gustado repasarlo con vosotros. Bueno, chicos, más cosas antes de... Hoy voy a hacer una cosa en el vídeo, que voy a hablar del padre de Jorge Martín, ¿vale? Pero voy a hablar después. ¿Por qué? Porque antes ha habido rueda de prensa de Marc, que es la típica rueda de prensa de Marc de Estrella Galicia, esta que hace con Estrella Galicia, ¿no? Que, bueno, pues que Marc atiende a los medios y tal, ¿no? Y mola porque este año, tío, he tenido espera, déjame quitar esto. Vale, vamos a hacerlo así. He tenido un vínculo muy grande con Márquez, tío. Es así. Pues eso lo decía Antonio antes, en la entradilla, que no tenía razón, porque yo este año con Márquez he tenido un feeling muy grande, tío. O sea, habéis visto todo el año, desde la pretemporada, desde que se subió a la Ducati, el 98% de las cosas que Márquez ha dicho, yo las he apoyado todas, menos dos. Que yo me acuerde, menos dos, que ahora las vamos a repasar, ¿vale? Pero no me podéis decir, nadie, que este año yo he estado en contra de Márquez en nada. Todo lo que ha dicho Márquez, todo, el 98% de las cosas, bueno, de 100 cosas, 98, ¿vale? He estado de acuerdo con Marc Márquez. He avalado los discursos técnicos, deportivos, físicos, todos. Todo lo que ha dicho Márquez a sus pies y ole, y ole, y ole. Todo, todo. Mira, hasta ahora, hasta hoy, por ejemplo, me ha molado porque, coño, ha puesto sentido común. Claro que sí. Marc Márquez, yo no sé ahora quién tiene de asesor de comunicación, pero las clava todas. Porque mira, esto es una de las cosas que a mí me está haciendo perder ahora followers, ¿vale? En Twitter, en todos lados, ¿no? Y aquí en el canal, ¿no? Pero él ha sido increíble, tío. Ha validado otra vez la imagen de Jorge Martín, destacando, apartándolo de este circo, porque esto es un circo, lo que está pasando con el hormiguero y con la revuelta. Bueno, es un circo, es un pique, para mí, sano, entre Broncano y entre Pablo. Yo aquí no me meto, entre esos dos no me meto. Puedo criticar o comentar la táctica de uno o de otro, pero está legitimado Broncano a decir lo que salga a los cojones de Pablo Motos, aunque sea mentira, me da igual, ¿vale? Y el otro está legitimado a hacer también lo que salga a los cojones y decirse al otro. A mí ahí no me voy a meter entre los dos, ¿no? Sí que está claro que Márquez lo que ha hecho ha sido, pues, he ido muchas veces al hormiguero, pero me gusta la revuelta, ¿sabes? Yo este titular, yo esto lo he escuchado porque he visto el vídeo de Márquez, lo tengo aquí el vídeo, y si queréis incluso lo podemos ver, el de Estrella Galicia. Yo esto no lo he escuchado, pero claro, he visto otro titular diferente del Español. ¿Dónde está el Español? Mira, del Español. ¿Qué ha dicho el Español? Ha dicho... Vale. El hormiguero o la revuelta, me quedo en el sofá de casa. Esto es aún más neutral. Lo digo porque Germán García de Motorsport fue de los que se puso del bando de la revuelta, ¿vale? Se puso del bando de la revuelta. Y yo creo que algo ha habido por ahí para que ese titular de Motorsport vaya a salida. Pero bueno, a mí esto me da igual. Yo lo que creo es que Márquez ha estado perfecto otra vez en esta declaración. Y vuelvo a decir lo mismo. El 90 y alto por ciento de cosas de Márquez de este año lo valido todo. Lo deportivo, lo técnico, cosas
como estas, conflictivas, ¿vale? Incluso en esta estoy contento en que Mark haya tenido esas palabras y se haya apartado de esto, de esta manera. Yo creo que lo de Motorsport ha sido un poco, ¿no?, para querer decantar a Márquez de lo que a él le interesa, ¿no? No he escuchado, si queréis podemos escucharlo porque tengo el vídeo aquí en YouTube y creo que es open, no creo que no tiene derechos, ¿vale? O sea que lo podemos poner y podemos escucharlo con vosotros, ¿no? Pero no siempre ha sido así, ¿no? Márquez ha llegado ahora a Ducati y sigue con perfil bajo antes de enfrentarse a lo que puede ser su 9º título tan ansiado por ese objetivo, que lo entiendo perfectamente. A veces Manolo y yo discutimos con eso, ¿no? No, ya tiene bastantes, que se dedica a otra cosa, que tiene dinero y tal. No, tío, yo si fuese Márquez, yo no soportaría tener menos títulos que Rossi. Si me veo capaz de superarlo, yo intentaría. Yo estoy con Márquez. Yo, si él se ve capaz, sé que es un tema delicado porque es un riesgo, el físico y tal, pero yo lo entiendo perfectamente y él quiere superar a Rossi, es que está clarísimo que quiere superar, con todo lo que ha pasado, tío, con todo lo que tiene, solo hay el factor Rossi. Y yo, para mí, aplaudo que Márquez quiera seguir en eso, ¿vale? Entonces, antes de enfrentarse a este año tan trascendental, pues ha entrado pues con perfil bajo en Ducati, ¿no? En esta rueda de prensa, supongo, porque esto sale en GP1, ¿quién manda es Pecco? O sea, ahí ha entrado en modo corderito en el box de Ducati y dice que el lobo, de momento, no es él, que es Pecco Bagnaia. Y tiene razón, esto lo dijo Ducati, de momento tiene razón. Otra cosa es cómo acabe, si luego el lobo va a ser él y el corderito va a ser el otro. Eso es lo que vamos a ver durante el año y eso es lo que todos estáis esperando, ¿vale? Pero de momento Márquez entra con ese perfil correcto, además, para mí, perfecto y educado y sincero, y no diciendo nada que ya veremos, porque el Márquez de antes, el Márquez que tenía más división entre la afición, era más cabroncete. Bueno, yo entro como corderito, pues ya veremos si luego te pego un bocado. ¡Pam! Ya te la soltaba, ¿sabes? Siempre era un poco amenazando, de buen rollo, ¿no? Provocando, porque se sentía tan superior que tenía esa postura de intimidación, ¿vale? No provocación, intimidación. Pero ahora lo está haciendo, bueno, ha madurado, ¿no? Esa palabra que a veces se utiliza mucho con Pedro Acosta, ¿no? Ha madurado y sabe que tiene un historial atrás muy bestia y sabe que le interesa más, pues, ganar y, pues, evitar, pues, discursos que, bueno, que al final siempre estarán, ¿no?, los haters, pero él está haciendo algo muy bueno y yo, en serio, chapó otra vez a Marc Márquez, me rindo ante Marc, y ha entrado como tiene que entrar en Ducati, que después, si él legítimamente le desbanca a Pecco, a tus pies, Marc. Luego, si tú eres el lobo y el otro es el cordero, aquí vamos a ser los primeros en decirlo. No te preocupes, pero Marc Márquez, perfil bajo, sigue con el perfil bajo, que a mí me gusta, que vaya así, de este palo, y que, bueno, pues que la temporada empiece, pues bueno, pues como tiene que ser, ¿no? Que se hable en la pista, ¿no? Como se dice siempre, ¿no? Pues bueno, pero no siempre he coincidido con Márquez este año, no siempre. Y hay días en los que, no sé cómo poner esto, tío, en los que no he coincidido, y son 2 veces las que no he coincidido, ¿vale? 2 veces y una fue en la Dana, tío, en la Dana. Y me costó muchos followers, porque la gente, a Márquez le salió bien lo de la Dana, y a Pecco le salió bien, pero se equivocaron. Y yo ahí quiero volver a argumentar mi postura para que la gente no se confunda. O sea, yo puedo estar muy bien con Pecco o con Marc este año, full, pero el momento en el que ellos hacen algo que a mí no me parece bien, yo lo digo. Mira, hoy me ha pasado una cosa, ¿vale? Y la voy a decir, ¿ok? Me ha pasado una cosa con Manolo Borillo, que me ha llamado Manolo y me ha dicho, Luis, mira que me ha llamado esta persona, ¿vale? Manolo es un encanto, tío. O sea, Manolo, tío, yo creo que es de las mejores personas que he conocido en mi vida, tío. En serio, ¿eh? O sea, Manolo Borillo es de las mejores personas que he conocido en mi vida y que creo que voy a conocer.
¿vale? Es increíble. La manera que Manol me ha dicho que borre un comentario mío, no voy a decir en qué red ni nada, los que me seguís lo habéis detectado porque han desaparecido algunos comentarios y algunas cosas, ¿vale? Me ha llamado y dice, mira Luis, yo no te puedo pedir que quites nada, pero esta persona me ha llamado y me ha dicho esto. Y yo le he dicho, Manolo, por ti quito el canal si hace falta. ¿Quieres que borre el canal entero? Lo borro. Por ti hago lo que te haga falta. Por ti, ¿vale? Pero me toca las narices que mis comentarios, correctos, a veces, pues bueno, estén condicionados por la cercanía a una persona. Intento siempre evadirme de eso y no quiero tener relaciones ni con pilotos ni con nadie. Yo siempre pongo mi teléfono, que lo tienes aquí. A los que consideren que he dicho algo que no es correcto o no es cierto o no se ajusta a la realidad, tenéis la oportunidad de llamarme, comentarme, decir, oye, mira Luis, que has dicho esto, que no es así, y yo, si tú me lo argumentas y me lo explicas, yo no tengo ningún problema. Ya sea lo que sea, ya sea lo que hemos dicho de Márquez, del estilo, de si Márquez no desarrolla la moto, la desarrolla otro, todas estas cosas, ¿vale? Yo no tengo ningún problema. Pero una verdad no, una opinión mía, que se elimine porque otra persona le puede molestar y para que te moleste, me toca los cojones, tío. Porque yo no quiero tener ese vínculo con las personas para llegar al punto en que tenga que borrar algo porque esa persona se molesta. Es como, tío, si un colega mío hace una cosa mal, no voy a venir aquí en el canal y voy a decir, ¿sabes? La vida va así, tío. Cuanto menos vínculos tienes, más libre eres. Es así, ¿vale? Y somos personas y quien niegue esto es negar la realidad. Y el periodismo, por mucho que la gente diga, el periodismo, o sea, es así, tío. O sea, estás condicionado por quien te paga o por quien tienes al tu lado. Sea quien sea. Yo también. Todo el mundo. Y los que van de Adalid desde que no son de un bando o de otro, que son, neutrales, 100%, es mentira, es imposible, somos personas, ¿vale? ¿Cómo se consigue la neutralidad? Siendo independiente. Primero, YouTube tiene la posibilidad de hacerte sentir libre, porque el que te paga no tiene el contacto contigo, ¿vale? Si aquí sale un anuncio ahora de Michelin en este vídeo, a mí yo no lo veo, ¿sabes? Y yo no lo contrato. Entonces, yo puedo rajar aquí de Michelin, ¿vale? Si yo tengo una revista y Michelin me hace publicidad en la revista y yo quiero rajar de Michelin, no puedo, porque luego Michelin dice, oye, pues no me anuncio en tu revista. La vida es así, tío, es así. Entonces los medios tradicionales han perdido el relato porque estamos los youtubers hablando libremente. ¿Qué pasa? Que también nos equivocamos y yo, ante esa posibilidad de equivocarme, pongo aquí mi teléfono, ¿vale? Entonces este año, en dos cosas, yo no coincido con Márquez, en dos. Que yo me acuerdo en dos. Y si alguno puede recordarme otra, porque igual me dejó alguna, que no sé si me dejó alguna, pues yo la acepto. Pero en principio son dos. La primera, en la que no estaba de acuerdo con Márquez, fue lo de la Dana. ¿De acuerdo? Lo de la Dana, la gente, ¿cómo eres? Mira, el momento de la Dana, cuando estaban los coches bajando por las calles con el agua, en ese momento, sin saber la consecuencia de eso, ni la reacción del Estado, ¿no? Ya sea territorial o nacional, a eso, hablaron Peco y Márquez. Y dijeron, literalmente, que no era digno, o no era ético, no era ético ir allí a correr y a hacer una fiesta, dijéramos, ¿no? En ese momento, cuando dijeron eso, y os lo digo, porque es así, no me lo invento yo, o sea, yo estaba conectado día sí, día también, 3 veces al día con Valencia, ¿vale? Para el Gran Premio, ¿vale? Porque yo iba a ir a este Gran Premio, ¿vale? Este Gran Premio, yo iba a ir allí a este Gran Premio, ¿vale? Pero no era por eso, era porque, bueno, pues estaba siguiendo la actualidad del Gran Premio, ¿vale? Directamente desde Valencia, ¿vale? Entonces, en el momento que estaba la catástrofe en marcha, la gente que es responsable del Gran Premio y que tiene en sus manos la responsabilidad de llevarse hacia adelante, la primera reacción es decir, vamos a salvar esto, ¿no? Que es honrado y legítimo y no es hablar mal de eso. Obviamente, al día después y al otro sobre todo, cuando se vio lo que estaba pasando con el gobierno, con la Generalitat,
con la dejadez que hubo allí, luego pasó otra cosa. Pero Márquez y Peco Bañae no se refirieron a no ir allí porque no hay infraestructuras, que al final no se ha corrido allí porque no se podía, porque era inviable por el estado por cómo ha quedado el sitio, y además porque tú no puedes mandar, por ejemplo, ambulancias a Cheste para un gran premio cuando hace falta ambulancias para rescatar a gente por ahí. O sea, tú no puedes poner una parte de servicio público que no llega para ayudar a la gente para cubrir un evento que puede ser aplazable, por ejemplo, ¿vale? Ahí sí, pero ellos no se referían a eso. Ellos se referían a no correr allí porque no es ético, gente sufriendo y nosotros aquí a pasarlo bien. No, hombre, hay mucha gente que está trabajando allí, está haciendo los partidos de fútbol, sigue toda la actividad por la zona, ¿vale? O sea, toda la actividad ha seguido. Esto era 2 semanas más tarde del drama, ¿vale? Era 2 semanas más tarde y nadie sabía en esas 2 semanas qué iba a pasar. Entonces ellos hablaron y se posicionaron, mientras la gente de Dorna y la gente del circuito estaban sudando, tío, para intentar salvarlo. Y en ese momento, y esto es así, ¿vale? Se encontraron esa gente que es un grupo humano que intenta salvar esto, se encontraron a 2 tíos, que son Peco y Márquez, diciendo que no se puede ser. Entonces ellos se sintieron mal. Y digo, hombre, tío, ¿y tú quién eres para hacer esta valoración ahora mismo? Luego, ¿qué pasa? Que luego les salió bien, porque luego pasó lo que pasó, ¿vale? Pero en ese momento, os lo digo yo, que sentaron mal las palabras, porque ellos hablaron antes del conocimiento, después sí, pero nadie lo sabía, ¿vale? Ellos tampoco lo sabían, ¿de acuerdo? Eso es, es lo que pasó, y después obviamente nadie, ni se le ocurrió a nadie hacer el Gran Premio, obviamente, ¿vale? Pero ellos lo hicieron de una manera como dicen, vamos a venir aquí nosotros a pasarlo bien mientras la gente está pasando mal. Se refiere un poco a eso. Y luego, ¿qué pasa? Que además yo hubiese aceptado ese discurso de Márquez y de Peco si se hubiesen plantado. Porque yo lo que no entiendo es cómo una persona como Márquez y Peco ese mismo día, el día que estaba pasando, ¿vale? Dicen que no se puede, que no es ético correr allí, pero sí en Barcelona. O sea, no entiendo ellos su celebración, que dicen, si para ellos hacer esa celebración no era ético, y Barcelona sí. Suerte que Bastianini lo dijo. Bastianini dijo, es que tampoco lo entiendo que vayamos a Barcelona. Y Pedro dijo, esto se acaba aquí. Yo hubiese aplaudido a Márquez y a Peco, os lo digo, ¿verdad? Si ese mismo día, cuando dicen eso, dicen, y si se corre en otro sitio, yo no voy y pierdo el Gran Premio. Como hizo Peco, que Peco lo hizo en Valencia, pero en Barcelona, ¿vale? Yo hubiese aplaudido a Márquez y a Peco si se hubiesen plantado los dos y hubiesen dicho, yo creo que esa exhibición que creemos que no es correcta, de ir allí a hacer un evento que es guay y vosotros estáis sufriendo, no es ético hacerla allí, pero la gente al final lo ve igualmente, ¿sabes? Lo ve en la tele. O sea, yo no entendí que no fuese ético hacerlo en Barcelona, ¿vale? Por ese motivo. Entonces, si se hubiesen plantado los dos, hubiese entendido, pues, pues hubiese entendido y hubiese aplaudido. Oye, pues mira, te honra, tío, has dejado de correr por este tema. Lo encuentro perfecto, porque tu conciencia, o sea, no te permite concentrarte viendo ese drama. Pero ese drama, coño, está igualmente. Tú estés en Barcelona o estés en Valencia, estés en China, tío. O sea, el drama está igual, ¿sabes? Y la gente que está en el paddock cercana está sufriendo igual, ¿sabes? Entonces yo no entendí eso, y yo no les doy la razón en eso, ¿vale? Una cosa es que técnicamente no se pueda correr porque no se puede, porque no hay ambulancias, porque no hay carreteras, no hay hoteles, no hay infraestructura, ok, pero ellos no se refieren a ello. Vale, esta es la primera, ¿vale? La segunda es una que creo que Márquez, con todo lo que he dicho bueno de él, creo que aquí patinó bastante, ¿vale? Y esto va un poco en coalición, bueno, es un poco la resaca de lo que pasó ayer, ¿vale? Es la resaca de lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Que yo hice un vídeo hablando de las responsabilidades de Márquez en Honda, ¿vale? Porque Simon Crawford me dio la razón en todo lo que hemos dicho aquí, básicamente, y yo aproveché y hice el vídeo para reflejar una realidad, que la realidad para mí, y aquí me mojo hasta aquí, ya puede venir Márquez y Márquez a decirme que no, que es imposible que me convenzan de que el piloto es el que hace la moto, bueno, el mecánico obviamente, pero que sin el piloto que evoluciona la moto, no haces nada, ¿vale? O sea, que Márquez,
hizo esas declaraciones que a mí me parecieron realmente fuera de lugar, ¿vale? Que yo las entendí. Yo, de hecho, creo, después de leer esto, creo que Márquez dijo, bueno, voy a decir esto, como aquí me lo compran todo, luego vas a las redes y todos los, bueno, todos los fans lo compran todo, pues voy a soltar esto y la gente que se lo crea, ¿sabes? Y yo pensé, esto no es propio de Márquez. A mí esto me descolocó. Del año fantástico de Mark, de que todo lo he comprado, todo, esto no lo entendí, ¿vale? Y lo voy a leer para que lo recordemos, para que vosotros también tengáis vuestra opinión, porque yo creo que esto hay que recordarlo, ¿ok? Y lo he puesto también en mi Twitter, ¿vale? Bueno, el titular es muy simple, ¿vale? Son los ingenieros los que hacen una buena moto, no el piloto. Bueno, yo digo, bueno, es el titular, lo han sacado de contexto, bueno, lo ha exagerado un poco, han hecho un poco de Iron Fran, han hecho el titular, oh, ¿sabes? Y luego lo dice, es menos, ¿no? A veces pasa, bueno, casi siempre pasa así, ¿no? Tú ves el titular y luego lo lees y te entra bajón, ¿no? Es menos, ¿no? Es el clickbait, ¿no? Aquí es al revés, o sea, es peor el contenido que el titular. El titular es, vamos, es light, ¿sabes? El titular. Vamos a la frase de Márquez y luego vamos a ver otra frase de Márquez que dice totalmente lo contrario, ¿vale? Entonces, joder, macho. A ver, Márquez. ¿Dónde está? A ver, Márquez sobre la... Bueno, esto es antes de fichar por Ducati, creo. ¿Esto cuándo? ¿O es cuándo es esto? Cuando fichó por Ducati ya. Corse. Septiembre. No, esto ya he fichado por Ducati, ¿vale? Qué mal, me he equivocado. Mira, un bulo. He hecho un bulo. He puesto Márquez antes de fichar por Ducati, después de fichar por Ducati. Mira, bulo, ¿vale? Me he equivocado. Bueno, es igual, es una tontería, es una inexactitud, ¿vale? No es un bulo, ¿vale? Porque es lo mismo, ¿vale? El significado es el mismo, ¿vale? Es el 19 de septiembre, ¿vale? Bueno, habla de Honda, todo esto. Y atención a lo que dice Márquez sobre eso, ¿vale? A ver. Atención, la mítica tesis, frase, idea de que un piloto hace la moto o la contraria, ese piloto no sabe hacer o desarrollar la moto, no tiene sentido alguno, dice Márquez, ¿vale? Y quien la defiende, quien la pronuncia, quien la utiliza para explicar la situación de alguna fábrica o equipo, no sabe nada de motos, no sabe lo que dice. Me has ofendido, Márquez. Aquí ves que me has ofendido, tío. Es que este párrafo, tío, es una bomba, tío. Es una bomba porque es que tú te vas a internet y está diciendo Márquez, o sea, a ver, tío, es que está diciendo que nadie tiene ni puta idea de motos, porque está todo el mundo, Forcada, Alex Espargaró, Alberto Puig, Araconales, está todo el mundo diciendo que el piloto. Y él aquí, que el piloto da igual, que aquí lo hace la fábrica. Digo, vale, o sea, me pareció una frase realmente, o sea, un planteamiento bastante, ¿vale? Bastante fuera de lugar de Marc, ¿vale? O sea, increíble, ¿vale? No sé si hay que decir más por aquí. Tal. Es decir, que Márquez cree tal. Bueno, de la fábrica que sea, ¿vale? Tengo potencial para poder competir en el podio. Un piloto no convierte en ganador una moto que no tenga potencial. Bueno, los pilotos solo aportamos nuestros comentarios y claro que depende del piloto, tal. Pero desde el inicio hasta el final del proyecto son los técnicos o ingenieros los que diseñan que la moto tal. Bueno, esto es lo que decía Márquez, ¿vale? Muy claro, tío, muy claro, ¿vale? Pero dice más cosas Márquez, ¿no? Sí que es cierto que dice un poco, ¿no? Pues que ellos también ayudan un poco después y tal, pero a mí decir que el piloto no es clave, que decir eso no tiene ni idea de motos, para mí es que me he ofendido, tío, me ofendí, ¿no? En su momento, ¿vale? Esto es lo que dijo Márquez, todo al rojo es lo que quedaba tras la arriesgada apuesta que hicimos hace un año, ¿vale? Esto es lo que dijo Márquez, pues en el test de Barcelona, ¿no? ¿Vale? Las sensaciones con el equipo, a ver, por aquí, recibimiento, Davide, le preguntan por la elección, 24, no sé qué. Yo he tenido un salto, diferencia entre la moto 23 y la 25, ¿vale? Yo he tenido un salto de la 23 a la 25, es una nueva moto y la primera salida a pista, siempre requiere más tiempo para tenerlo. Todo a punto. He saltado alguna vez a la 24
Bueno, he saltado una vez a la 24. Hay algunas diferencias, creo que la 25 es más competitiva, pero hay que ir viéndolo, ¿vale? El punto más importante es tener una relación estrecha con el compañero de equipo, de equipo es ahora, es este test. Es lo más importante, lo que pruebas en Malasia ya es lo que vas a llevar en la primera carrera. Hemos estado hablando y comparando los comentarios. Primero hablamos cada uno por separado con los ingenieros, ellos tienen la información y luego comentamos entre nosotros. Lo importante es que los comentarios han sido muy similares a desvelado, ¿vale? Lógicamente notas que en un box de fábrica tienes mucha más responsabilidad que en un garaje de un equipo privado. Aquí pruebas conceptos de moto, un nuevo motor, chasis que requiere comentarios. Atención, aquí pruebas conceptos de moto, un motor nuevo, chasis que requiere comentarios muy precisos, porque, atención, un comentario erróneo puede afectar la evolución de la moto. O sea, totalmente lo contrario que ha dicho allí. Márquez sabe que esto es así, incluso en la otra noticia, si sigues leyendo, luego como lo matiza, pero la gente se queda con el titular de que es mentira, ¿vale? Entonces, me parece que Márquez aquí, joder, quitarle el mérito a pilotos que desarrollan las motos y gente que está ayudando en esa línea. Es que Dani Pedrosa, por ejemplo, Dani Pedrosa está diciendo cada día lo de KTM, que Dani, que KTM, Alex Espargaró en Aprilia, ¿sabes? Que Pecco en Ducati, que todo el mundo lo dice lo de Pecco, ¿sabes? Es que Simon Crawford, según Márquez, no tiene idea de motos. Porque Simon Crawford dijo que técnicamente, a nivel de evolución de la moto, a nivel de comentarios de la moto, Pecco es muy superior a Márquez, lo dijo. Que yo aquí voy a matizarlo, ¿vale? También un poco. Porque, bueno, ahora lo explico, ¿vale? Seguimos con esto. Aquí pruebas conceptos de moto, un nuevo motor, chasis que requiere comentarios muy precisos, porque un comentario erróneo puede afectar la evolución de la moto. Es en un test que el piloto está a disposición de los ingenieros, no para el pilotaje. Coincide en que si tú no haces buenos comentarios, la moto no funciona. O sea, la moto, tú puedes ser muy buen desarrollador, haces un buen chasis, tú llegas, dices que ese chasis no, que quieres el otro, te equivocas y la moto no es ganadora. Entonces, claro que tiene responsabilidad el piloto Márquez. La gente no está diciendo, es que yo creo que aquí lo que ha pasado es que se ha exagerado un poco todo. Es imposible que solo la moto la haga el piloto. El piloto no hace el chasis, no lo diseña, está clarísimo, pero el perfil del piloto es imprescindible, tío. Es imprescindible, ¿de acuerdo? Es imprescindible en la evolución. No hay una evolución de la moto si no hay un buen piloto. Y eso es así, o sea, es imposible que una moto evolucione a un alto nivel si no hay un piloto detrás. Porque llega un momento que cuando la moto tiene que rodar en 1.40, 1.39, 1.38, si yo no soy capaz de rodar en 1.38, si yo no tengo el nivel de Pecco, o sea, yo mismo no puedo hacer una moto como la de Pecco porque no tengo su nivel. O sea, el nivel del piloto marca el nivel de la moto. Es que es así, tío, ¿sabes? Y encima, si tú tienes maneras de entender qué tres chasis que presentan, qué dos motores y qué tres alerones son los mejores, y tú crees que la combinación de este chasis con ese motor y ese alerón es el más efectivo y luego esa moto va a ser buena, pues eso lo decide el piloto. ¿Sabes? Las sensaciones del piloto. Y cuando tú tienes mejores sensaciones, es que repetir esto me parece absurdo, tío. Es que, ¿sabes? Es que pilotos sensibles, pilotos que detectan los cambios. Se ha dicho 20 veces que Márquez le traían 8 chasis y iba rápido con todos los chasis, que le daba igual un chasis que otro. Claro, así es difícil hacer una moto fácil. Porque, coño, si a ti te da igual un chasis que otro, joder, ¿vale? También hay que decir una cosa, que yo creo que Márquez, y lo he explicado muchas veces, yo nunca le he puesto, si os fijáis, la etiqueta, así general, de no saber desarrollar una moto. Yo he dicho no desarrollar una moto en la línea que hay ahora. Porque cuando Márquez estaba en Honda, su moto era brutal para él. Para él, sabía desarrollar una moto ganadora, eso es así en Honda, es así, tío. O sea, es lo que hay. Él tenía su moto, su conjunto motopiloto era muy bueno para él. Eso no lo quita nadie. En el 19, tío, fue brutal. Quiero más chicha. Bueno, ¿a base de motor? Bueno, pues a base de motor. Quiero 50 caballos más.
Pues tú tienes cojones de llevarlos, pues toma, 50 caballos, ya tengo moto ganadora. Ahí nada que objetar a Márquez. ¿Qué pasó? Que Márquez, en el momento que le tocaba desarrollar Honda, era en un contexto muy difícil. ¿Por qué? Porque él estaba pilotando siempre como la Honda, y para transformar la Honda a la Ducati, y lo hemos dicho 50.000 veces, primero se tenía que transformar Márquez. Y yo siempre decía, para ver cómo coño va a hacer una moto trazadora si él no es trazador y no ha trazado nunca, y cómo va a convertirse él en trazador en una moto que no es trazadora. Era un caos. Entonces, ¿qué intentaba Márquez? Pues pilotar como él quería y dame grip. O sea, dame grip y ya está, ¿vale? O sea, el mensaje era, dame freno y dame grip. Bueno, o una cosa a la otra, chico. O sea, si no paso por curva, no hay grip, ¿sabes? Entonces, claro, transformar la Honda a una Ducati con Márquez era una faena imposible casi. Pero no porque Márquez sea un lelo y no sepa evolucionar, sino porque él estaba pilotando de una manera y transformar todo eso era muy complicado. Es más, atención, yo creo que ahora mismo, pones a Márquez en Honda y esa moto es ganadora en 4 telediarios. ¿Por qué? Porque Márquez ya no es el mismo. O sea, ahora Márquez sí que podría ir a Honda. ¿Por qué? Porque no haría las barbaridades que hacía antes con la Honda. ¿Por qué? Porque ya no pediría eso que pedía antes. Ahora, hostia, este chasis, intentaría buscar sensaciones parecidas a la Ducati. Entonces Márquez ahora sí que sería una buena pieza para Honda. Porque ahora viene con otro estilo y otra manera. Entonces sí que sería una buena pieza para Honda. Es así. Pero en aquella época era imposible, tío. Es que era de locos, tío. Yo veía el pilotaje de Márquez y decía, bueno, pero es que entra hasta la cocina, tío. Y con la Ducati le ha costado dejar de hacer eso, ¿eh? Con la Ducati empezó también igual, ¿eh? Hasta en la carrera esta de lluvia, que llegaba ahí con freno hasta Peco, luego salía súper rápido Peco, es que no corre, no va a correr la moto. Si entras coladísimo, tío, en las curvas, ¿no? Márquez, hay veces que le ha costado dejar ese vicio de entrar siempre hasta adentro, le ha costado mucho dejarlo a Márquez, le ha costado, ahora lo ha hecho, ¿sabes? Porque la Ducati la ha obligado a hacer esto. Entonces ahora mismo sí que podría ser. Pero bueno, yo creo que estas dos cosas son las únicas dos en las que no estoy de acuerdo con Márquez. Decir que la moto, el piloto no tiene nada que ver, hombre, Márquez. Tío, es que tú te vas a internet, tío, y es increíble, tío. Mira, Pedro Acosta no tiene idea de motos. Pedro Acosta confía ciegamente en Dani Pedrosa y en el equipo de pruebas de KTM. Poniendo todo en sus manos, podemos estar tranquilos. Poniendo todo en las manos de Dani Pedrosa, mientras Márquez titular que la moto lo hacen los ingenieros y los pilotos no tienen nada que ver. Coño, me parece un titular muy atrevido, ¿vale? Yo qué sé, es que hay un montón, tío. Alex Espargaró, piloto probador de Honda para 25, ¿vale? En Aprilia, mira, estaba viendo un vídeo de Nico Abad antes, porque hoy quiero hablar de ese tema, estaba comiendo, y he visto, bueno, esto, ¿no? Digo, voy a hablar de esto, y he visto el vídeo de Nico que entrevistaba a Antonio Jiménez, al belga, ¿sabes? Y ya, claro, estaba flipando, tío, porque en ese vídeo, precisamente, el belga explica la Aprilia está hecha por y para Alex Espargaró. Y Maverick, es del año pasado, ¿vale? Cuando Maverick tenía tantos problemas, ¿no? Que aún lo sigue teniendo con Aprilia, ¿no? Que es una moto muy difícil. Y explicaba realmente que el ADN de la moto era de Alex, tío. O sea, ¿cómo que el piloto no interviene en la evolución, Márquez? Sí, es que está todo el mundo diciéndolo, tío. Todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, es un poco para buscar la puntilla en un año en el que, repito, he estado a 100% con Marc, y yo creo que en esto del hormiguero Márquez ha estado muy correcto. Y hasta, mira, a mí lo del hormiguero me está costando muchos followers, pero la gente no entiende mi mensaje, tío, no entiende, ¿vale? Yo lo que intento transmitirle a la gente es que puede haber una disputa entre Broncano y motos. No digo que no, a mí no me gusta la manera de Broncano porque no me gusta la actitud de victimista, no me gusta, pero si a él le funciona esa táctica, pues le funciona, cosa que no aplaudo porque no me gusta usar el dar pena, ¿no? Para que la gente te aplauda a ti, ¿no? ¿Vale? Pero si tú crees que el otro hace prácticas mafiosas, tú lo denuncias. Tú lo que no puedes jugar es con cosas ilegales, entre comillas, y no denunciarlo. Bueno, denúncialo,
¿A qué es legal? Pues entonces te callas, tío. O sea, ¿me entiendes? Me ha ganado, el punto. Critícalo de otra manera. Pero no convenzas a la gente de prácticas mafiosas. O sea, utilizar las medias verdades en el límite de lo legal, o mafioso, que el mafioso es ilegal. Entonces no me ha parecido correcto. Pero bueno, ya entrando ahí, que me da igual, lo que yo la gente, lo que estoy flipando, es que la gente no se dé cuenta de la maquinaria, tío, pública de lo que es Televisión Española, y ahora porque están los socialistas, pero si fuese el Partido Popular es lo mismo, o sea, es una... O sea, Televisión Española, lo grave de todo es que el partido de turno, sea quien sea, ahora son estos, cuando sean los otros igual, lo mismo, utilicen esa cadena para, en los telediarios, en las tertulias, invitar a gente de su bando para atacar a empresarios, tío. Es que, a ver, al final los empresarios están mal vistos para este tipo de opinión, ¿no? Yo qué sé, a Mancio Ortega lo insultan desde la tele pública, la han insultado, le han dicho terrorista, le han dicho de todo a Mancio Ortega. Entonces, lo que yo encuentro fuerte es que las personas que crean que el hormiguero es mafioso tienen todo el derecho a decirlo. Nada que ver. O sea, nada decir. O sea, tú crees que es. Pues tú lo dices. Pero desde lo público no puedes. O sea, desde un sitio que es público, que es con el dinero de todos los contribuyentes, tú no puedes fabricar un discurso partidista, ¿vale? Y eso, dicho de otra manera, está más relacionado con las dictaduras que con las democracias. Y la gente, lo que nos está dando cuenta es que está legitimando que su opinión, si es válida, ya le está bien que el Estado la defienda. Y cuando sea al revés, ¿qué pasará? O sea, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que entre lo público, entre lo privado no pasa nada, que se peleen lo que quieran, pero que lo privado, al ser de todos, es muy fuerte que se decanten por un bando, tío. O sea, esto es muy peligroso, sea el gobierno que sea de un color o de otro, ¿vale? Esto, utilizar la opinión de los recursos públicos para intervenir en empresas privadas, lo encuentro hasta... Yo creo que es delictivo. Yo creo que esto debe ser delictivo. O sea, tú no puedes cargar contra Mancio Ortega desde Televisión Española, porque tú creas que tu política, ese tío está haciendo cosas... No, tío. O sea, yo creo que eso, en la opinión pública, la gente tiene derecho a decirlo todo. Pero cuando tú estás en un organismo, en un sitio, bueno, en una televisión pública, tú no puedes, tío. Entonces, a mí eso es lo que la gente no está entendiendo, ¿vale? Que eso es algo muy preocupante, ¿vale? O sea que aquí Márquez ha hecho las paces muy bien para Marc, o sea que nada que decir. Y solo 2 manchitas, Márquez, este año contigo, la de la Dana, que al final te salió bien, ahí te salió bien, pero yo el día que él me costó bastantes followers, pero sigo insistiendo que tengo mi razón, y hay gente que me está apoyando, ¿vale? Gente que está afectada por eso me apoya internamente, ¿vale? Y la segunda, lo de evolucionar la moto, Marc no tiene razón, tío, lo siento, pero no tiene razón. Y no es cosa mía, es cosa de todo el mundo, y que creo que si en la historia lo miramos, una buena moto nunca se ha hecho con un mal piloto. Es imposible, ¿vale? Pero bueno, más cosas porque estoy un poco sorprendido. No sorprendido, estoy... ¿cómo lo diría, tío? A ver, lo tengo por aquí. Estoy... Lo tengo por aquí. Quiero poner un vídeo ahora. No sé si ponerlo incluso en horizontal. Vamos a ver si me sale en horizontal, perdona. Vale, a ver si me sale en horizontal. Porque es un vídeo que he visto. A ver si me sale en horizontal, perdonad, ¿eh? Pam. Pam. Pues mira, sí me ha salido. Ahí está. Un momento. Editar. Mira, voy a poner esta, le voy a poner esta voz, a ver si me sale, tío. Un momento, ¿eh? A ver, un momento. Vamos a ponerle voz. ¿Vale? Si sale un ruido me avisáis, ¿vale? Que acabo de conectar el móvil. Acabo de conectar el móvil como si fuese altavoz, ¿vale? ¿Se escucha ruido o qué? ¿Se escucha ruido? ¿O no? No, ¿no? No escucha ruido, ¿no? Todo bien, ¿no?
Todo bien, ¿no? No hay ondas calientes de suavidad, ¿vale? Vale, y Pablo, estáis con lo mismo, no habéis entendido el mensaje, ¿vale? Que cada uno desde lo privado puede ser como quiera que sea, ¿vale? Pero desde lo público no puedes, ¿vale? Bueno, creo que acabo de hablar, ¿vale? Estáis en el chat con lo mismo. Vale, escuchad una cosa, ¿se escucha algún ruido por aquí o no? No, ¿no? Pues vamos con el vídeo, ¿ok? Porque este vídeo me mola un montón y es algo, tío, que quiero volver. ¿Ruido? ¿Se escucha bien? ¿Suroil? ¿Suroil? A ver. Si no lo quito, el altavoz. ¿Y ahora? Sí, se escucha ruido, se escucha ruido. Vale, pues fuera. Lo quitamos. ¿Vale? Ahora ya está, ¿no? Este vídeo me ha flipado. Mira, sabéis que estos días he tenido lío, ¿vale? He tenido, bueno, no lío, pero he tenido algunos comentarios. Sí, ahora lo he quitado, ¿vale? Gracias por avisar, ¿vale? Gracias por avisar, pero ya lo he quitado, ¿vale? O sea que voy a poner más voz, ¿vale? Porque este vídeo es del Chiringuito, ¿vale? Me ha flipado y sabéis que siempre suelo hablar bien del padre de Jorge Martín y de Jorge Martín este año también, ¿no? Vale, listo, vale, gracias. ¿Se escucha un zumbido? Vale, pues lo he quitado, ¿vale? Lo he quitado. Este móvil es viejo y quizá pues no aguante tanta presión, ¿no? Pues me ha flipado esto que he visto en el Chiringuito. Esto es el Chiringuito, ¿no? Sí, imagen Chiringuito, vale. Me ha flipado un montón, ¿vale? Vamos a verlo porque es la reacción de la gente de Jorge Martín a la victoria de Jorge en el Campeonato del Mundo 2024. Mira, y esto lo pongo, mira el padre de Jorge, tío, o sea, ahí son familiares, la madre y tal. Yo no sé qué esperan gente, bueno, Ángel, se llama Ángel, ¿no? Creo que se llama Ángel, ¿no? Ángel, yo estaré encantado de entrevistarte en el canal, ya sé que no vas a venir, yo soy un mindundi, pero te mando este mensaje, Ángel, pues si quieres entrevistarte conmigo aquí en el canal, me harías, vamos, muy feliz, porque creo que el perfil tuyo, Ángel, es increíble, ¿vale? Es increíble, y lo que hace Ángel, para mí, siempre lo destaco, y siempre creo que tiene una importancia muy, muy grande en la carrera de Jorge Martín, y creo que este señor se merecería un vídeo, un reconocimiento, y bueno, pues un vídeo, pues destacando la labor, no técnica lo que hace en sí, sino de relación con su hijo, ¿vale? De cómo un padre puede estar tan cerca de su hijo porque está en pista, o sea, no es que esté por ahí como el padre de Marc, que también, que está con el camión, ayuda, pero está apartado, él está con él, vestido con el equipo, con los guantes, con el casco, está con él, trabajan conjuntamente, es muy difícil lo que hacen. Y yo he visto este vídeo y me ha vuelto a entrar esto que tengo, ¿no? Con esta situación, y me ha parecido brutal la cara de Ángel, tío, sabiendo es que sabe que va a ganar, está tranquilo, tío, está mucha gente nerviosa, pero fíjate, Ángel está convencido de que va a ganar a Jorge Martín. Mira qué tranquilo que está, tío, la cara de seguridad que tiene, o sea, esto, tío, esta cara de seguridad de Ángel es lo que ha hecho a Jorge ser campeón, tío, y esto, que un padre se pueda mostrar así, el momento más importante, mira cómo corre, es que me pone la piel de gallina, tío, ahora mismo se me está poniendo la piel de gallina, tío, cuando sale, tío, a celebrarlo, porque, ¿estás fijado? Transmite tranquilidad y seguridad a un hijo. Esto es muy difícil para un padre en carreras de motos, es todo lo contrario, la gente normalmente quiere estar apartado de sus padres cuando están haciendo cosas así, y para mí lo que ha hecho este tío es brutal. Entonces me ha parecido, mira, es que se me pone la piel de gallina, tío, ahora mismo está sudando, tío, ¿sabes? Me parece brutal, me parece un perfil muy guay y muy destacable, y espero que, aquí no va a entrar obviamente Ángel, pero que vaya a cualquier sitio y que le hagan pues el vídeo reconociendo esto, tío, el factor padre al lado de hijo, tío, ganando un mundial, pero colaborando directamente, tío, o sea, no estando por ahí con el camión, ¿vale? Sino
colaborando directamente en el equipo, uno más del equipo y tal, que esto me parece una locura, tío, me parece una locura, ¿vale? Así que, bueno, esto es del chiringuito, esta imagen yo la he visto, es imagen del chiringuito, espero que no me pongas un strike, chiringuito, un saludo desde aquí, que me ha parecido brutal, brutal verla, y quieren más, tío, quieren más. Hoy he estado viendo una noticia de Jorge Martín, y quieren más, tío. Y yo no sé qué va a pasar, tío, pero hay una buena sensación con Jorge y con lo que pueda pasar con Aprilia. No digo que vaya a ganar el Mundial, ni mucho menos, pero ahora mismo hay un buen feeling, ¿vale? Y lo que ha dicho Jorge Martín, que ahora vamos a leerlo cuando acabe el vídeo, me parece, pues, joder, bastante atrevido por su parte, bastante valiente, bueno, bastante valiente, ¿no? Así que vamos a acabar de ver el vídeo. ¿Cuánto le queda? Le queda bastante todavía, 3 minutos. Muestra la celebración. El momento más grande era el del padre, yo sé que quería hoy destacar, ¿vale? Sé que quería destacar, ¿vale? Y vamos a poner ya la noticia, ¿vale? Para poder seguir comentando este vídeo, ¿vale? Pues Jorge Martín ha estado hablando hoy en GP1, lo he visto, no sé dónde he hecho estas declaraciones, ¿vale? Yo los he visto en GP1, déjame poner otra vez vertical el móvil. ¿Vale? Móvil vertical, editar, pam, param, pam, 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 pam. ¿Vale? Y me ha parecido, pues, muy guay, tío, me ha parecido muy guay, sí, señor, hay que tener, tío, tú te vas de Ducati, tío, y, mira, déjame poner esto, copiar, déjame un momento que no se traduce ahora, no se traduce, hostia, estoy sudando, tío, estoy sudando, tío. ¿Vale? Ganar no es suficiente, quiero dejar mi huella en el motociclismo, ¿vale? ¡Pam! Aquí la foto de Jorge con Ángel y me ha parecido muy guay, tío. Mira, yo llegué a pensar, y lo sabéis en el canal, que se merecía que ganase el Mundial. Y yo dije que gane Jorge porque si gana Pecco, en el momento que estamos ahora mismo, es por una desgracia que no quiero para nadie. Una caída, una lesión, un motor roto, algo muy fuerte. O sea, tú puedes perderlo por el error tuyo y ahí, vale, ahí no vamos a entrar. Si se cae, se hace un error, si se pone nervioso, pero un tío que está demostrando mucha frialdad, es que he visto al padre, tío, en esas imágenes, cómo estaba tranquilo en el momento clave del Mundial, no se merecía perder el título, ¿vale? Y ahora mismo, después de esto, el post-título me sigue gustando, tío. La actitud de Jorge y de Ángel, en este caso, los dos, ¿no? Me sigue gustando, tío. Jorge, después de conquistar el Iris, bueno, la traducción, ¿no? Creo que hay que buscar un significado más profundo y mi objetivo es hacer algo que se recuerde, ¿vale? Jorge quiere más Jorge Martín, a pesar, o sea, tú estás ahora mismo en un discurso en el que todo el mundo está diciendo que vas a fracasar, que vas a flipar con la Aprilia, que irte de Ducati ha sido una locura, bueno, todo esto que está diciendo, y tú después con tus tantos huevazos sales ahí y dices que no, que vamos a hacer historia ahora mismo, ¡buah! O sea, que ahora mismo en Aprilia, yo no sé si, mira, ayer me preguntabais, ¿tú crees que Jorge es un piloto desarrollador? ¿Cómo se ha hablado antes? No lo sé, porque no tengo experiencia, no hay experiencia con Jorge en eso, no hemos visto nunca esa faceta de liderazgo de algo, solo hay lo de Moto3, de Mahindra, que allí Pecco sacó mejores resultados, también habrá más cosas que no sepamos, de entrada tampoco es una cosa para cogernos, ¿no? Porque quizá hay más cosas, porque Mahindra, yo me acuerdo que los últimos años, cuando ya decidió que se iba del Mundial, sabían que estaría un año o dos, se acabó la evolución, más o menos los años iban trabajando, pero sí que es cierto que en los últimos años, que no me acuerdo quién estaba en los últimos años, cuando ya se iban, los pasos de evolución, si tú sabes que en 2 años te vas a pirar, esa moto ya no evoluciona. O sea, entonces, claro, mientras las demás motos hacían la versión 25, bueno, la versión del año en curso, ellos pues, se quedaron con lo mismo. Entonces ahí hubo los pilotos que fueron los últimos años con Mahindra, pues estaban colgadísimos, básicamente, ¿no? Yo no sé si Jorge le pilló exactamente ese año, o uno antes o dos, pero sí que es cierto que con Mahindra el piloto más destacado fue Pecco Bagnaia, ¿vale? No sé si nos da para pensar eso de Jorge, ¿no? Pero lo que sí es cierto, que lo que busca una marca es esto,
un piloto con este discurso, ¿vale? Y este discurso es atrevido, es valiente, después de ganar, después de enfrentarte a una Aprilia, después de enfrentarte a un discurso pues negativo de todo el paddock, que está diciendo que vas a flipar con la Aprilia, que se te ha acabado ya la buena vida y tal, y sale con esto, o sea que me parece destacable y me parece pues bastante para tener en cuenta, ¿vale? Vamos a ver qué dice Jorge Martín por aquí. Ganar es fantástico, está claro, pero hay que ir a más. Hay que ir más allá, perdón, porque tener éxito sin hacer nada más, en mi opinión, es algo vacío. Explicó en una entrevista concedida a la edición española de Men's Health. Vale, pues mira, ¿vale? Creo que hay que buscar un significado más profundo, el de ganar para su gente, dejar una huella para el futuro. Busco este significado en las cosas, tío. O sea, tío, estoy flipando, ¿vale? Jorge Martín. O sea, estamos flipando, tío. Más que ganar un campeonato del mundo, quiero dejar una huella en el mundo del motociclismo. Ser alguien, lograr algo que sea recordado, tío. Brutal. Me ha parecido brutal. Hasta me emociona leer un deportista, tío, esas declaraciones. Espero y deseo que le salga bien, porque al final, después de haber ganado este mundial como se ha ganado, pues creo que se merecen por lo menos intentar tener continuidad en esta aventura. O sea que toda mi admiración al padre Jorge Martín. Creo que lo que ha hecho es increíble, increíble. Estar al lado de su hijo en el momento más importante deportivo para él, que normalmente es muy difícil, y hablo por experiencia también, por experiencia, tener una relación efectiva, ya sea laboral o deportiva, con tus progenitores, ¿vale? Es muy difícil porque ahí te condicionan, se meten en tu mente, son personas que tienen muchos vínculos emocionales y eso genera, pues, reacciones a veces que no quieres ver, ¿no? Y es muy difícil. Yo creo que lo que han hecho estos tíos, este tío, Ángel, ¿no? Es increíble y creo que se merece eso, tío. Mira, y lo digo porque estos días he tenido críticas a Sito Pons por lo de Axel. Sabéis que lo he explicado varias veces. Y lo de Axel, el tío está bien, está contento y tal. Que por cierto, lo de Axel se ha magnificado un poco, lo del short de Murillo, ¿vale? Que no, que lo han detenido, la gente haciendo vídeos, no, lo han detenido. A ver, iba por la calle sin papeles, le pararon, no tiene papeles, y hasta que no se los enviaron sus padres, pues estuvo ahí parado. Pero fue una detención rutinaria, no fue por nada, ¿vale? O sea, que fue algo menos de lo que parece, ¿vale? No está detenido en una dictadura y preso y tal, no. Fue una detención rutinaria por no tener documentación hasta que se la enviaron, ¿vale? Pero sin saber la historia, que quizás es un error por mi parte, que asumo, porque hay que asumir los errores, pues dije que Sito pues, no me parecía un buen padre en su aspecto, ¿no? Porque hice ese prejuicio, ¿no? Y siempre que hay una situación así, ya sea positiva o negativa, siempre me siento en la obligación de comentarla. En este caso de Sito era negativa, porque yo creo que una persona que hace eso que está haciendo Axel, que es legítimo, igual el tío se lo puede permitir, obviamente, es un tema que se lo puede permitir, pero si haces eso es que necesitas algo que no tienes, ¿vale? Entonces yo creo que eso, para mí, por mucho que me expliquen a mí lo que quieran, eso es un tema de relación con tus progenitores, ¿vale? En este caso es positiva con Ángel y me parece increíble, o sea, me parece una cosa sensacional que hayan podido llegar a esta situación. Y te puede caer mejor Jorge, te puede caer peor. Ya Jorge lo critica mucho porque lo merecía. Después de lo de Valencia, el año pasado, yo creo que fue muy feo deportivamente hablando, fue algo feo lo que hizo, tuvo consecuencias, se tocó los huevos ahí con la grada Ducati. Eso no se tiene que hacer. A Ducati Corse, a la grada Ducati, eso fue a la grada Ducati, ¿vale? Una reunión Ducati, hubo lío. Yo creo que ahí se equivocó Jorge y yo este año ha sido al revés. Pero para la gente, como siempre decís, ¿no? No, que es de un piloto, vas en contra de un piloto. No. Yo este año, ¿en qué momento me he metido con Jorge o he criticado a Jorge? En ninguno. ¿Por qué? Porque no ha habido motivos. Una vez creo porque esa información que me llegó de una fiesta que dijo que Ducati le iba a frenar,
Y luego un poco, vale, el día de... ¿Qué gran premio era? Que estaba persiguiendo a... Pecco Bagnaia en la clasificación. No me acuerdo qué gran premio era, que bueno, no venía a cuento. Creo que era Sepang, en Sepang, creo, que se puso a perseguir y luego aceleró y a paso, ¿sabes? Él mismo, yo que he sido cuenta en Sepang que estaba haciendo el ridículo, persiguiendo a Pecco, ¿vale? Porque Pecco, si tú quieres seguirme, te voy a ridiculizar para que la gente vea, ¿no? Cómo eres. Y él siguió a Pecco, que Pecco iba muy lento, y al final aceleró y se piró. Bien, esto es absurdo, ¿no? Y yo me alegro que haya dado ese golpe de gas y lo haya dejado, pero en ese momento también, eso yo creo que no está bien, y si lo vuelve a hacer, lo volveremos a decir, pero ahora mismo solo toca que rendirse yo a este señor, Ángel, y felicitarlo porque lo que ha hecho es muy grande y creo que debería hablarse no solo aquí, como estoy haciendo yo, en más vídeos, en más canales y destacar la labor de este señor con su hijo, campeones del mundo de MotoGP. Felicidades, Ángel, felicidades, Jorge Martín. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo, hasta aquí el speech de hoy. No sé cómo estáis en el chat, si estáis encendidos o no estáis encendidos, estáis cabreados, no estáis cabreados, ¿vale? Pero hora y cuarto, tío. Estoy flipando. ¿Llevamos hora y cuarto? Hora y cuarto de speech. Yo flipo, tío. Y yo vería, digo, yo no sé qué hoy cuánto voy a durar, media horita, porque no tengo muchos temas. Y me he metido aquí 1 hora y cuarto a hablar, tío. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Bueno, chicos, pues hay un problema en el chat que me hace bucle y me salen mensajes antiguos. Hay ruido, me sale ahora, hay ruido. Esto tengo que hablar con los del chat, los del programa, porque es un poco palo, tío, que se me repitan los, los mensajes, ¿sabes? Un pitido fuerte. Vale. Bueno, chicos, estoy viendo el chat. Si hay alguna pregunta, la contesto. Y si no, pues me voy a cenar y a descansar. Que mañana, tío, de mañana tengo un día, tío. Tío, tengo un día terrible, tío. Estoy estresado. Estem molt bé, Lluís. Mark number one. No sé, ¿no estos mensajes de cuántos son? Estem molt bé, Lluís. Vale, me trae loco, jaja. Vale, ahora sí que creo que estamos... Tengo los chats al día, vale. Un móvil chino, vale, sí, me trae loco. Vale, pam, pam, pam. Con Ramón. Yo cada vez que veo el chat y veo el pique con Ramona, tío, ¿qué pasa con Ramona, tío? ¿Ramona dónde está? Ramona. ¿Dónde está Ramona? A ver qué pasa con Ramona. Será una de las peores defensas del título de la historia. Para mí no estará ni en el top 10. Martín ha estado intentando quedar lo mejor posible con Ducati en los últimos grandes premios porque ya está preparando el currículum para volver. Esto lo comentamos también en un vídeo, ¿eh? ¿A qué lo comentamos? ¿Se deja la puerta abierta o algo así, no? Sí, la puerta abierta, ¿no? Pusimos. Harry Callahan. Moltes gràcies pel directe, Lluís. Gracias a vosotros. Pecco es más piloto que Jorge, pero no está a la altura de Marc. Pues si gana Pecco te diré que ha sido el mejor de 25. Encantados. Bueno, chicos, gracias, tíos. Vale, hay poco bajona de MotoGP, lo entiendo. Pero seguimos haciendo vídeos, seguimos con el... Luis, ¿ves a Jorge en todos estos primeros habitualmente? No sé, tío. Mira, te voy a decir la verdad, Álvaro. Tengo la sensación de que lo va a hacer mejor de lo que esperamos. Esa es la sensación que tengo, ¿vale? No me digas por qué, ni me digas cuánto lo va a hacer mejor. Pero tengo esa sensación, ¿vale? Jorge tiene un pilotaje, pues bueno, de rueda trasera y tal. Aleix tiene... Bueno, es que todo el mundo tiene ese pilotaje, ¿no? Es una moto que ahora mismo empuja bastante y van a trabajar un poco en esa línea de que sea más dócil, ¿no?
El problema, yo creo que de Aprilia con Maverick es que Maverick es muy bestia, tío. Y esa moto en evolución trazadora tampoco. Maverick hace mucha V en la curva, ¿vale? Quiere. Mira, lo de Maverick, creo, si me escucha Maverick, igual se cabrea con esto, pero me recuerda mucho a la situación de Honda y Márquez, ¿de acuerdo? Maverick es muy bestia pilotando, es muy bueno, pero es muy radical, tío. Es hasta dentro, frenar, girar, gas. Es un poco, siempre lo he dicho esto, de Maverick, es un poco el Márquez fino, ¿vale? El pilotaje de Márquez en V, así radical, pero de manera más fina. Pero que sus procesos son muy rápidos. Frenar, acelerar, vuelve loca la moto, ¿vale? Entonces, darle un setup a Maverick es muy complicado, porque su pilotaje es súper exigente, ¿vale? Entonces, creo que con Jorge, por las características del pilotaje de Jorge, va a ser más fácil dulcificar la Aprilia. ¿Me explico? La Aprilia es trazadora con Aleix, pero es rígida, ¿ok? Es rígida. ¿Qué necesita a Jorge? Necesita que la moto sea igual de trazadora, pero menos radical, menos dura, ¿vale? Es lo que yo veo, ¿vale? Entonces, conseguir eso es más fácil que conseguir que la moto de Aleix se parezca a la moto de Maverick. Entonces, claro, Aprilia estaban ahí como, ¿sabes? Maverick contra Aleix eran como dos estilos totalmente opuestos. Y bueno, al final, pues creo que es más fácil evolucionar la moto, la base que tienen, que al final, una moto trazadora, básicamente, pero que él va a decir, ya lo dijo el primer día, la moto saliendo de la curva, se levanta y va loca, ¿no? O hace Willy, ¿no? Y Maverick se reía, ¿no? Hostia, he visto a Jorge Martín que la moto se le movía mucho, ¿no? Claro, Maverick podía dominarla, pero, ¿sabes? El tema no es que tú puedas dominar, el tema es que la moto sea más fácil de llevar, ¿sabes? Al final. Entonces creo que ahí puede ser que haya una mejora, ¿vale? Por las características del pilotaje de Jorge, básicamente, ¿vale? Pero veremos, ¿vale? Así que... Bueno, chicos, Martín es el sustituto de Marc, dice José Fernando Falco Sierra. No lo sé. Harry Callahan. No os enfadéis, tíos, y paz, ¿de acuerdo? Broncano o motos, me da igual, pero con paz. Vamos a hallarnos bien. Y ya está, ¿vale? Bueno, tíos, hasta aquí el vídeo. Sois los mejores y, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Bona nit desde Girona. Chao, chao, chao. Vaya, hombre. Chao, chao, chao. Ahora sí. ¡Ah!